La palabra del Señor en el libro de Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor del versículo 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice de balde? El Espíritu que Él nos ha dado nos anhela celosamente, mas Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Pueden sentarse, hermanos. Estamos viviendo, hermanos, la postrimería del siglo. Estamos viviendo nosotros ahorita el regreso del Señor Jesucristo. Estamos viviendo nosotros la proximidad del retorno del Señor Jesucristo. Hoy más que nunca, hermanos, yo quiero que me escuchen bien esta profecía. Hoy más que nunca en toda la historia de la iglesia se ve tan evidente la polarización en la obra en el reino de Dios. Hoy más que nunca, hermanos, se ve cómo los que son de Dios buscan cada día más la oración, la consagración. Los otros sucede todo lo contrario. Mientras que unos buscan la consagración, el mayor sometimiento a Dios en esta época, muchos más que profesan la fe cristiana se están volviendo indiferentes. Nunca se había, hermanos, visto en una época de la historia tanta polarización como la hay ahora. Los que son de Dios, los que van a ver a Dios, están buscando el sometimiento a Dios, la oración, el ayuno, consagrarse más a Dios. Pero los otros cada día se vuelven más duros de corazón, más indiferentes, más doblados de ánimo. La palabra del Señor da dos profecías. La historia final menciona dos profecías bien importantes que la Biblia le llama en Apocalipsis: la siega y la vendimia. Cuando el Señor Jesucristo hablaba de la parábola de la cizaña, pónganme atención en esto, hermanos. Cuando el Señor hablaba en la parte final de la parábola de la cizaña, decía el Señor que el trigo y la cizaña deberían de crecer juntos en el mundo. Y en el tiempo del fin, dice, en el tiempo de la siega, en el tiempo del fin del siglo, Dios, dice, iba a enviar sus ángeles e iban a cegar la tierra. Entonces dice que Él iba a apartar el trigo de la cizaña. Y dice que iba a agarrar el trigo y lo iba a meter al alfolí y la cizaña en manojos al fuego. Y quiero que entendamos algo bien importante, hermanos. Muchos piensan quizás que tal vez la siega va a ser algo que va a suceder, saber en qué época. Yo quiero decirles, hermanos, que desde el momento en que Cristo vino a esta tierra, desde el momento en que el Señor Jesucristo fue crucificado en una cruz, en ese momento comenzó el tiempo del fin. En el momento en que Cristo fue crucificado, en ese preciso momento comenzó el conteo regresivo para la tierra, hermanos. En ese momento comenzó, o más bien dicho, en la venida de Jesucristo comenzó lo que iba a ser el tiempo de la siega. Quiero que entendamos, hermanos, que la siega no es algo que va a suceder en un periodo futuro. La siega comenzó con la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: levantad los ojos, los campos ya están blancos para la siega. La siega, hermanos, no es algo que va a suceder en alguna época. La Biblia dice en la parábola de la cizaña que el Señor en el tiempo del fin, y la venida de Cristo marca el principio del tiempo del fin. El Señor dice, en el tiempo del fin, el Señor va a enviar sus ángeles y apartarán el trigo en el alfolí. Ahora, quiero que entendamos esto, hermanos. El tiempo del fin comenzó con la venida del Señor Jesucristo. El Señor le decía a sus discípulos: levanten los ojos, los campos están blancos para la siega. Pero decía más algo el Señor: yo os he enviado a vosotros a cegar lo que vosotros no sembrasteis. O sea, el Señor ya no, los discípulos ya no iban a sembrar. El Señor mandó a sus discípulos y a su pueblo para que cegaran. El Señor decía: rogad al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y obreros hacen falta. Óiganme bien, hermano, lo interesante de esto. Quiero que entendamos que la mies es el trigo que ya está listo para cegarse. Eso es la mies. La mies es un trigo que ya está para cosecharse. Y el Señor dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Porque la mies es mucha, pero obreros hacen falta. Vean, hermanos, que el Señor está hablando de siega y de siega. La profecía se divide en dos etapas tremendas: la siega y la vendimia. La siega se refiere al corte del trigo, el almacenamiento del trigo en el alfolí. La vendimia se refiere a la pisoteada, a la pisoteada de las uvas en el lagar del furor de la ira de Dios. Dos acontecimientos: la venida de Cristo a esta tierra, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Eso, hermanos, dio inicio al conteo regresivo para esta tierra. Nosotros no estamos sembrando, nosotros estamos cosechando lo que ya fue sembrado hace mucho tiempo, hermanos. El Señor nos ha enviado a nosotros a la mies, a cegar la mies, a cortar el trigo y a meterlo en el alfolí. El alfolí es la iglesia. La iglesia es el alfolí de Dios. Nosotros predicamos el evangelio para que mucha gente, los que son de Dios, los que son trigo de Dios, oigan la palabra, la crean y entren al alfolí de Dios. Este es el tiempo que estamos viviendo ahora, hermanos. El Señor Jesucristo dice que Él agarra el trigo y lo mete en su aventador y lo limpia y purifica lo que es el trigo, y lo que es la paja la saca y se quema en el fuego. Pero dice en la parábola de la cizaña, hermanos, que en el final del siglo el Señor dice iba a enviar sus ángeles. Y sus ángeles, dice, iban a cortar el trigo y lo iban a meter en el alfolí. Ahora, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, le escribe a las iglesias en el libro de Apocalipsis, me llama la atención grandemente que el Señor Jesucristo dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, en la Odisea, en Sardis, en todas las iglesias. El Señor siempre le da el mensaje a un ángel. Cada iglesia, cada dispensación de la iglesia en todas las edades que nosotros estamos viviendo ha tenido un ángel. Y un ángel es un mensajero de Dios. Y un ángel es un espíritu de Dios que está juntando todo su trigo en el alfolí. Y el Señor ha enviado sus ángeles, hermanos, porque ahorita, en este momento, nosotros estamos viviendo el tiempo de la siega. En este momento nosotros estamos viviendo, hermanos, la época en la cual el Señor está colectando el fruto de la tierra. Se está cosechando lo que ya ha sido sembrado. Y yo les decía algo al principio, hermanos: en ninguna época de la historia se ha visto tanta polarización en el reino de Dios como en esta época. Estamos en los tiempos postrimeros al retorno del Señor Jesucristo. Está a punto de comenzar en el mundo otra gran profecía, hermanos, que es la vendimia que va a venir sobre el mundo. Pero la vendimia, hermanos, no la tiene que ver el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que estar en el alfolí de Dios cuando el mundo sea vendimiado. Sin embargo, hermanos, estamos ahorita en una época, y por eso yo leí este pasaje de Santiago. Estamos en una época, hermanos, donde verdaderamente se está poniendo de manifiesto realmente quiénes son trigo de Dios y quiénes son cizaña. La Biblia dice que el trigo crece junto con la cizaña, que hay un manojo de trigo. La cizaña, muy parecido, se confunde con el trigo. Sin embargo, hermanos, estamos en un tiempo en que verdaderamente lo que es trigo se está manifestando como trigo, y lo que es cizaña se manifiesta como cizaña. El trigo, en esta época, siente la grande preocupación de consagrarse más a Dios, porque sabe que el tiempo es del fin. El Espíritu le da testimonio que el tiempo es final. El trigo siente en esta época la necesidad de más oración. El trigo siente en esta época la necesidad de santificación. El trigo siente en esta época apartarse cada vez más del mundo para seguir al Señor Jesucristo. El trigo sabe que cada día tiene que estar más metido dentro del alfolí de Dios. Sin embargo, sucede lo contrario con la cizaña. La cizaña cada vez más indiferente a la oración, cada vez más apática al camino de Dios, cada vez más renuente a la obra de Dios, cada vez más indiferente, insensible, indolente ante las cosas del Señor. Estamos en una época de definición, hermanos. El trigo se está definiendo como trigo y la cizaña se está definiendo como cizaña. Estamos en una época en que la gente ya no quiere ver. La gente se ha convertido en religiosa, pero ya no ora. Si la gente ya ni siquiera quiere llegar al culto, mucho menos va a orar. Porque yo quiero decirles, hermanos, que es más fácil llegar a un culto que orar. El que ni siquiera llega a un culto, mucho menos va a poder orar, porque orar es una batalla espiritual, hermanos.
Orar es la necesidad de estar prendido de la vid. Orar, hermanos, es la necesidad de depender más de Dios, porque se sabe y se entiende y se comprende que nosotros ya no podemos vivir sin la dependencia de Cristo. El trigo, hermanos, se entiende en esta época que se debe de agarrar fuertemente de Cristo porque los días son malos. El trigo reconoce en esta época que debe humillarse bajo la poderosa mano de Dios y rogar la misericordia de Dios. Sin embargo, hermanos, sucede todo lo contrario en la cizaña. La cizaña no ora, cada vez busca más justificaciones, cada vez tiende más al mundo, cada vez tiende más a la separación. En lugar de unirse a Cristo, se separa cada vez más de Él. Hay una separación. Estamos en el tiempo de la siega. La grandísima profecía del Señor acerca de la siega no va a comenzar. Está llegando al final la siega, hermanos. El Señor decía: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La mies es el trigo que hay que cortar. Rueguen al Señor que envíe obreros. Y hermanos, estamos llegando al tiempo del final. Estamos llegando al tiempo final en el cual el Señor está almacenando ya el poquito trigo que queda ya, hermanos. Quizás es la segunda pasada por ver si quedó algo todavía de trigo. Estamos viviendo, hermanos, el mero tiempo del fin. Todo, hermanos, está tendiendo ya a cumplirse la profecía. Otra grandísima profecía era esta: los ángeles iban a amontonar la cizaña en manojos primero, antes de que el Señor agarre su alfolí y se lo lleve. Primero la cizaña en manojos y luego quemada en el fuego. Hoy más que nunca, hermanos, los hombres tienden a unirse en grandes manojos, grandes sociedades, grandes agrupaciones, grandes movimientos unificadores, grandes movimientos ecuménicos, grandes movimientos que tienden a unificar la falsa cristiandad, grandes movimientos que tienden a unir a todos los religiosos que piensan que de esa manera van a huir de la ira de Dios. Grandes movimientos, hermanos, y para eso el Señor está usando ángeles. Ángeles. Un falso profeta es un ángel, está dando un mensaje, está cumpliendo una labor que Dios quiere que cumpla. Los ángeles están juntando la cizaña en manojos y Dios está juntando por medio de sus obreros, por medio de sus ángeles. Dios está juntando su trigo en el alfolí. Pero eso se está manifestando, hermanos. Eso está sucediendo ahora. Estamos en el tiempo de la definición. Me llama la atención, hermano, lo que dice Santiago aquí. Vamos a ir del principio. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Quiero decirles algo, hermanos. Santiago, en estos 10 versículos que acabo de leer, está revelando una serie de situaciones anómalas que suceden en la vida de aquel creyente que profesa el cristianismo, pero que no está ligado de la vida, que no está ligado con Cristo. Cuando un cristiano, hermano, deja de orar, va a tener definitivamente todas estas manifestaciones que lo empiezan a ubicar del lado de su verdadera posición. Pregunta Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando el cristiano, hermano, se aparta de Cristo, se aparta de la oración, en lugar de unirse al Señor, tiende a desprenderse del Señor. Comienzan las guerras y los pleitos. ¿Cuántos cristianos, hermanos, en el día de hoy no tendrían que leer esto unas 1000 veces? Y creo que ni así entenderían. ¿Cuántos cristianos de nombre están viviendo llenos de pleitos en esta época? Llenos de contiendas. Todavía viven en la carne, todavía militan en la carne, porque todavía no han entendido, hermanos, que más que nunca hoy nosotros debemos de agarrarnos de Cristo a través de la oración, hermanos. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 15 dice el Señor: separados de mí nada podéis hacer. Mientras los que son de Dios, hermanos, se están agarrando fuertemente más de Dios, los que no son de Dios se están desprendiendo de Él y están con pleitos, están con guerras, están con concupiscencias. Sigue algo más: codiciáis, dice, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Oiga bien, hermano, el profesante no puede pedir porque no le gusta orar, no le gusta depender del Señor, aborrece la oración, abomina la oración, es orgulloso. Yo quiero decirles, hermanos, que solo puede orar una persona que ha aprendido a ser humilde, porque la oración le enseña a uno mucha humildad, hermanos.
La oración le enseña a uno, hermanos, a suplicarle a Dios. A mucha gente no le gusta suplicar porque es orgullosa. La oración le enseña al creyente a rogarle a Dios. La oración le enseña al hombre a clamarle a Dios, hermanos. Pero el hombre orgulloso, el hombre altivo, el hombre soberbio, no sabe rogar, no sabe suplicar, no se sabe humillar porque su corazón está lleno de soberbia. Y cuando el hombre no puede hacer esto, aunque profese una religión evangélica, cristiana o como se diga, va a comenzar con pleitos, con guerras, con codicias necias. Matáis, dice la palabra de Dios. Cristo decía: cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, lleno de odios. ¿Cuánta gente profesa hoy el cristianismo y está lleno de odios en su corazón? Profesa la fe cristiana, pero su corazón está lleno de contiendas, lleno de envidias, pidiendo solo para cosas de la carne y no recibe nunca nada. Todo el tiempo vive mal, todo el tiempo tiene problemas, todo el tiempo vive de sutileza en sutileza. Me dijo, me hicieron, me dijeron. Todo el tiempo viven envueltos en sutilezas porque no saben depender del Señor. Han aprendido a militar un cristianismo de pura profesión. En lugar de acercarse a Cristo, se han separado de Él. Sigamos leyendo, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oiga bien, hermanos, cuando aquella persona ya no ora, cuando aquella persona no ha aprendido a agarrarse de Cristo, a depender del Señor, empieza a depender del mundo, empieza a agarrarse del mundo, y en lugar de hacer amistad con Cristo, comienza a hacer amistad con el mundo. Y eso comienza a suceder, hermanos, con el cristiano que es profesante, con aquel que está tomando su decisión en esta carrera. Porque en esta carrera, hermanos, todos los cristianos, por lo menos los que dicen serlo, están definiéndose a qué lado están corriendo. Se están definiendo, hermanos, para qué lado se van a hacer, si para el alfolí del Señor o para los manojos de cizaña. Pero estamos en un tiempo de definición, hermanos. Cuando el cristiano no aprende a depender del Señor, ¿cuántos cristianos no los he oído yo con mis oídos andar justificando las cosas del mundo en lugar de ponerse a pelear con el mundo? El cristiano verdadero, hermanos, debe de pelear con el mundo para poder hacerse amigo de Dios. Sin embargo, no sucede así. ¿Cuánto cristiano profesante en esta época, en lugar de ponerse a pelear con el mundo, empieza a defender al mundo? Hermano, yo no creo que hacer esto sea malo. Yo no creo que ir allá sea malo. Yo no creo que ir al otro lado sea malo. Yo no creo que ver esto sea malo. Eso ya es fanatismo. En lugar de pelear con el mundo, muchos defienden el mundo. Se están definiendo en la carrera. Se están ubicando en el lado que les pertenece. Dice el Señor: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, dice, que quiera ser amigo del mundo, oiga bien, hermano, con solo que usted quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque la Biblia claramente dice, hermanos, que no puede haber compañerismo entre la luz y las tinieblas. El mundo está en tinieblas, hermanos, pero la iglesia de Jesucristo está en luz. Por lo tanto, no puede haber comunión entre la iglesia y el mundo. Al que le gusta mezclar entre ambas cosas, realmente, hermanos, está perdido, está ciego, no puede ver la luz, no ha entendido lo que es la verdad de Dios. Cuando el cristiano deja de orar, por muy inteligente que sea, el mundo lo va a arrastrar. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Puede ser el hombre más consagrado, puede ser el pastor más ungido, más radical, más enérgico para predicar. Si se separa de Cristo, nada puede hacer, porque separados del Señor nada podemos hacer, hermanos. Cualquier cristiano que se separa de la oración, que se separa de la dependencia del Señor, que se separa del sometimiento a Dios, va a terminar siendo un carnal, va a terminar siendo un mundano, va a terminar siendo un codicioso, un envidioso, una persona guerrera, una persona combatiente, una persona llena de enemistades, porque separados de Cristo, hermanos, nada podemos hacer. Y sigue la palabra del Señor: pensáis que la Escritura dice sin causa, el Espíritu que Él nos ha dado nos anhela celosamente. Oiga bien, hermano, el Espíritu Santo que Dios le ha dado a su pueblo, al trigo, es un Espíritu que, según dice la palabra, nos anhela celosamente. Así como alguien desea ver a la persona amada, así, hermanos, el Espíritu Santo anhela que nosotros entremos a esa comunión con Dios.
Pero ¿cuántos cristianos han dejado morir al Espíritu Santo de celos? Pero estoy hablando de un celo santo, de un celo verdadero. ¿Cuántos cristianos profesantes han apagado el Espíritu, hermanos, porque no oran? ¿Cuántos cristianos han hecho morir el Espíritu Santo en su vida? Porque la única manera en que nosotros podemos llenarnos del Espíritu Santo es a través de la oración, hermanos. La única manera en que el cristiano puede acercarse a Dios es a través de la oración. El cristiano que no ora, y mientras menos ora, más se retira de Dios. Y si más indiferente es a la oración, puede llegar a la iglesia, puede acercarse a la iglesia, pero no a Dios. ¿Cuánta gente hay que se acerca a la iglesia, pero no a Dios? Y muchas veces ora y ella misma sabe que ni siquiera su oración fue oída. Y ella misma sabe que su oración no halló cabida en el trono de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, la persona ora y se conforma con aquella religión de indiferencia y se conforma con hacer un rezo que a todas luces sabe que nadie lo oyó, solo él? Y vuelve a decir el Señor: ¿no sabéis que el Espíritu que Él nos ha dado nos anhela celosamente? Versículo 6. Mas Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Muchos cristianos viven llenos de sutilezas, hermanos. Viven en tremendas sutilezas. Salen de una, caen en otra. Salen de otra, caen en otra. Y solo viven de sutileza en sutileza. Y todo el tiempo andan pidiendo oración y pidiendo oración. Lo que sucede es que, hermanos, mi oración por usted le va a dar poder, o le puede ayudar, le puede servir de algo. Sin embargo, su oración es lo que lo va a sacar a usted de las sutilezas. El Señor dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. El Señor Jesucristo, hermano, le decía a sus discípulos: orad sin cesar para que no entréis en tentación. El Señor había llevado a sus discípulos a orar al Getsemaní. Cuando el Señor regresó a la primera vigilia, los encontró durmiendo y los despertó el Señor. Cuando regresó por segunda vez, los volvió a encontrar durmiendo y el Señor los dejó que durmieran. Más adelante, el Señor fue prendido y todos tuvieron que huir como cobardes. Hubiesen tenido poder si ellos hubieran orado juntamente con el Señor Jesucristo. Más adelante, Pedro llega y tiene que negar al Señor 3 veces y aún maldecir al Señor, porque no oró en la noche en que debió orar. ¿Cuántos cristianos hasta en el momento de la prueba quieren orar cuando ya es demasiado tarde? La vida del cristiano, hermano, debe de ser de una dependencia total de oración con el Señor. Nadie nos puede obligar a orar. Desgraciadamente, hermanos, la oración no es algo que se le pueda implantar a nadie. Alguien se puede imponer una carga: me propongo orar 1 hora diaria, me propongo orar 30 minutos diarios. Eso no puede, hermano, eso no puede nada. La oración, hermano, debe de ser la profunda necesidad que nosotros sentimos del Señor. No se trata de cumplir una ley, no se trata, hermano, de imponernos reglas, no se trata de que el creyente se tenga que imponer una norma de oración. Nosotros debemos de aprender a orar porque necesitamos del Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor, dice el Señor, dice Santiago: Dios, dice, da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Para acercarse a Dios, hermanos, hay que aprender a ser humilde primero. No se puede acercar a Dios nadie si no primero aprende a ser humilde. Este tiempo del fin, hermanos, este tiempo del fin anuncia una grandísima pobreza en la oración. La gente ya no ora. Hoy los cristianos pueden oír 1000 sermones de oración y no van a ser movidos a la oración. No oran. No le gusta orar a la gente. Medio hace un rezo que es engaño más que rezo. Medio hacen un intento de hablar con Dios, pero no hablan con Dios. La gente ni siquiera quiere llegar ya a los cultos el día de hoy. 1000 pretextos buscan para no llegar a la casa de Dios. Y si no pueden llegar ni siquiera carnalmente a la casa de Dios, que es más fácil, cuánto menos van a poder llegar al altar de Dios en oración, que es más difícil. Si nosotros, hermanos, no podemos hacer lo que es más fácil, porque coger 5 centavos, montarse un bus y agarrar para la iglesia, eso es tremendamente fácil, hermanos.
facilísimo. Sin embargo, ni eso quiere hacer la gente el día de hoy. Busca 1000 pretextos para no llegar a la casa de Dios. Y si la gente ni esto quiere hacer, hermanos, cuánto menos acercarse al trono de Dios. Que para acercarse al trono de Dios sí hay que entablar una batalla. Dice la Biblia: resistid al diablo y de vosotros huirá. Para poder acercarse, hermanos, al altar de Dios en oración, en una verdadera comunión, en una verdadera suministración del Espíritu para nuestra vida, tenemos que resistir primero al diablo. Nadie puede decirme, hermanos, de que dobla sus rodillas y ya logró una comunión con Dios. No, hermanos, no. El Señor Jesucristo, cuando le habló de la oración a sus discípulos, les dijo: velad y orad. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es enferma, les dijo. La carne es débil. Quiero decirles algo, hermanos. El Señor Jesucristo sabía perfectamente bien que el buen deseo de hacer las cosas puede estar en la vida suya, pero su carne lo va a resistir. Su carne no quiere. Usted tal vez dice: ¿cuántas veces me he propuesto orar? Su espíritu lo anhela. Sin embargo, su carne se le opone. Y muchas veces la carne vence. Y muchas veces la carne triunfa al final de cuentas. Dice el Señor: resistid al diablo y de vosotros huirá. Tal vez al principio de la oración, hermanos, van a haber muchos pensamientos, sutilezas, molestias, estorbos. Pero si resistimos allí, vamos a lograr una comunión con Dios, hermanos. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Cuando una persona aprende a sentir el sabor, el deleite de entrar al trono de Dios en oración, le aseguro que va a querer pasar orando el resto de sus días. Pero muchos no han degustado ni siquiera, hermanos, lo que es entrar al altar de Dios. Porque esto no es el altar, esto es una mesa. El altar de Dios está en el cielo, hermanos. Y hermanos, nosotros tenemos que llegar en el Espíritu ante la presencia de Dios y entrar a sus atrios y postrarnos delante de su trono, hermanos. Así como un día lo hizo Juan en aquella visión. Él se postró juntamente con aquellos ancianos que estaban delante del trono. Y ahí estaba Juan adorando en el Espíritu a Dios. Y hermanos, para que nuestra oración sea oída delante del Señor, nosotros debemos de aprender a llegar al trono de Dios, doblar nuestras rodillas y entrar en el Espíritu a la misma comunión con Dios, hermanos. Cuando alguien aprenda a entrar en esa comunión santa con Dios, le aseguro, hermanos, que usted va a desear muchos días más, o cada momento de su vida, estar cada momento en el altar de Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. El Señor manda, hermanos, que su pueblo se acerque con toda confianza a Dios. Dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Aquel creyente, aquel trigo, hermanos, que sabe que llega delante del trono de Dios, que está allá en la cámara secreta, allá donde nadie le ve, puede doblar sus rodillas y puede experimentar en su corazón una profunda humillación delante de Dios. Yo le aseguro que Dios no lo va a echar de menos. Dice la Biblia que Dios se acerca a los humildes, pero los soberbios, dice el Señor, Él los mira de lejos. ¿Cuántas personas los he escuchado yo, hermanos, orar con unas soberbias tremendas? Muchos piensan que la oración tal vez es decir un discurso orando. No es por la multitud de palabras que Dios nos va a oír, es por la actitud de nuestro corazón, hermanos. Si nosotros aprendemos a humillarnos delante del Señor, Él nos va a oír, hermanos. Si nosotros doblamos nuestras rodillas y ahí nos estamos, y si sentimos estorbo, no nos levantamos de allí hasta que entremos en la comunión con Dios. Eso se llama resistir al diablo, hermanos. Si nosotros resistimos al diablo, Él va a huir. Y nosotros, cuando el diablo huya, nosotros nos acercamos al trono de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue la palabra del Señor, versículo 8. Oiga bien, hermanos: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Dejemos un momento allí, hermanos. Tiempo de la siega. Los que son de Dios, hermanos, dice que se deben acercar a Dios para que Él se acerque a nosotros. Mucha gente espera que Dios llegue a su cama y lo vaya a rogar que ore. Fíjese, hermano, de que ya no oro porque Dios ya no me despierta en la noche para orar. Dios no va a rogar a nadie, hermanos. El que necesita de Dios somos nosotros, no Él. Amén, hermanos. El Señor Jesucristo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Sin el Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Si alguno no ora y se empieza a justificar, es que ya no me despierto, es que ya no siento, es su problema. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Amén, hermanos. Y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo purificad los corazones. Oigan bien, hermanos, tiempo de la siega. Los que son pecadores, los que andan mal con Dios, dice el Señor, limpien las manos. O sea, dejen de hacer esas obras que a Dios no le agradan. Apártense del pecado porque Dios lo abomina. Y los que tienen doblado ánimo, dice, purifiquen el corazón. En otras palabras, tiempo de la siega, tiempo de confusión. En el tiempo de la siega, en los tiempos finales de confusión, la gente no sabe qué creer. Un día piensa una cosa, otro día piensa otra, otro día arriba, otro día está abajo, otro día va para allá, otro día se regresa. No sabe qué hacer. Y dice Santiago, los de doble ánimo purifiquen el corazón. En otras palabras, defínanse de una vez por todas. ¿Cuánto cristiano, hermanos, está jugando a dos cosas? Está jugando a que le parece muy duro salir del mundo, pero tiene miedo al salirse de la iglesia. Por el miedo a irse al infierno va a la iglesia, pero no es porque ame a Cristo. ¿Cuánta gente no llega a la iglesia hoy en día porque tiene miedo de irse al infierno, pero no es porque ame al Señor? Pero todavía ama al mundo, pero no se va de lleno al mundo porque en el fondo tiene algún miedo todavía de Dios. Y ahí está que medio prueba algo del mundo, entonces va a la iglesia a reconciliarse. Va otro ratito al mundo, otra ojeada al mundo, otra media vuelta en el pecado y otro rato a medio reconciliarse con Dios o a engañarse. Lo de doble ánimo, dice Santiago, purifiquen el corazón. En otras palabras, defínanse de una vez por todas. El que anda jugando dos caminos debe de definirse de una vez por todas. Si al mundo, pues a gozar del mundo, a disfrutar del mundo, a pecar, a hacer todas las cosas, por lo menos va a gozarlo bien. Pero el que es de Cristo, consagrado enteramente para Cristo, porque el Señor, hermanos, no puede compartir a su pueblo con nadie. Nosotros somos la esposa del Cordero, hermanos, y el Señor no va a dar a su esposa para que se deleite en el mundo. La esposa de Cristo está ahorita en este momento en vela, llorando, esperando el retorno del esposo. Amén, hermanos. Sigamos leyendo, hermanos. Dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo purificad los corazones. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga bien, hermanos, tiempo de definición. Los que son de Dios en esta época deben estar en aflicción y en lloro, así como lo oye, hermanos. Algunos prefieren estar en risas en esta época. Allá ellos. Es tiempo de definición. En esta época, hermanos, se define quiénes son los que ríen y quiénes son los que lloran. Estamos en una época de definición. Quiénes son los que se van a identificar más con el mundo y quiénes son los que se identifican con Dios, hermanos. Estamos en una época de definición, hermanos, donde estamos a punto de ver el regreso del Señor. El Señor viene a recoger su alfolí. Mucha gente no está preocupada de meterse totalmente en el alfolí. Quieren estar en la orilla del alfolí. Cuando el Señor agarre su alfolí, muchos se van a caer de ahí. Hoy es el tiempo de meterse en el alfolí completamente, hermanos. Hoy es el tiempo, hermanos, en que los que son de Dios se afligen y lloran. La Biblia habla de un hombre, de un siervo de Dios, que es un tipo de la iglesia, Lot. Lot vivió los días de Sodoma y Gomorra. Cristo dijo, mi venida va a ser como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot. Lot es un tipo de la iglesia. Pero la Biblia dice algo bien interesante de Lot. La Biblia dice que Lot, este justo, afligía cada día su alma viendo la conducta de los pecadores. Oiga bien, hermanos, es un tipo de la iglesia. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo en estos días llora y aflige su alma viendo la conducta de los pecadores, hermanos. Pero cuando la que se dice iglesia y esposa del Señor se la da a reír, se la da a ser mundana, se la da a gozar de esta vida, definitivamente, hermanos, se está definiendo en qué postura está. Se está poniendo en su lugar. Dice el Señor, dice la palabra, afligíos y lamentad y llorad. Vuestro gozo se convierta, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Amén, hermanos. Dice David también en uno de sus salmos, el sacrificio agradable delante de Dios es el espíritu humillado y quebrantado. Estamos, hermanos, viviendo un tiempo de definición. Estamos viviendo, hermanos, el tiempo donde lo que es trigo va a manifestar cada día más su característica de trigo.
Estamos llegando al tiempo, hermanos, en que muchos están tomando su decisión, pero no lo quieren ver. Muchos están viviendo muy mal el cristianismo, pero no se preocupan. Muchos están viviendo un cristianismo fluctuante, un cristianismo mediocre. Muchos están viviendo un medio cristianismo, un pseudo cristianismo, un cristianismo de apariencia. No saben que es un gran engaño, hermanos. Estamos en el tiempo de la ciega. Yo sé que se ha enseñado muy mal esto, hermanos. Muchos piensan que la ciega va a ser cuando el Señor rapte a la iglesia. No, hermanos. Cristo lo dijo, levanten los ojos, los campos ya están blancos para la siega. Levanten los ojos. Yo os he enviado a vosotros, dice, a cosechar, a cegar lo que vosotros no sembrasteis. Rogad al Señor que envíe obreros a la mies. La mies es mucha y obreros hacen falta. Estamos en el tiempo de la última cosecha, hermanos. Y el Señor lo decía en esta profecía en esta noche. Estamos en el tiempo, hermanos, en que los cristianos, nosotros, la iglesia, debe rogarle al Señor que le envíe obreros para que cosechen prontamente lo poco que queda ya. Amén, hermanos. Yo no sé cuántos anhelan ver al Señor. Dice la palabra del Señor que al final de la tarde, después de que el Señor contrató a muchos para que fueran a trabajar a sus labores, a su campo, al final dice que el Señor juntó a todos y les dio a cada uno su recompensa, su paga. Nosotros creemos, hermanos, queremos que el tiempo de esa paga, de esa recompensa sea pronto. Y para que esa recompensa llegue, para que ese tiempo llegue, hermanos, debemos de trabajar cada día más arduamente. Mientras más pronto entre la cosecha del trigo, más pronto va a venir el Señor. Por eso es que no hay día ni hora, hermanos. Todo depende del trabajo. Por eso es que no hay día ni hora para el regreso del Señor, porque todo depende, hermanos, si hay obreros que hagan prontamente la obra de Dios. Porque el Señor dice que de los que son de Él no se va a perder ninguno, hermanos. Pero lo que sí es seguro es esto: estamos en el tiempo, hermanos, en que nos vamos a tener que definir de una vez por todas. Estamos en un tiempo, hermanos, en que como cristianos nosotros no podemos vivir sin oración. Debemos de aprender a orar más, hermanos. Y sobre todo cuando estamos viendo que el día del Señor se acerca. Hoy más que nunca el diablo ha descendido con grande ira para arrebatar al pueblo de Dios. Y con más razón, hermanos, nosotros debemos de orar cada vez más. Debemos de humillarnos delante del Señor, hermanos. Hay que quitar el orgullo del corazón. Hay que quitar la soberbia. Hay que aprender a rogar, a suplicar, a humillarse delante de Dios. Hay que aprender, hermanos, a orar más. El Señor dice: sin mí nada podéis hacer. Cualquiera que piensa que va a llegar al cielo sin orar, se engañó. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Si nosotros queremos estar de pie, hermanos, debemos de aprender a orar cada vez más. Sin Cristo nada podemos hacer. La iglesia debe tomar una decisión muy seria en esta época, hermanos. Tiempo de la siega. Tiempo en que el Señor está juntando su trigo en el alfolí. Tiempo en el cual el Señor está limpiando y sacando de su era lo que es paja, lo que no sirve. Saber que será, hermano, que solo en sutilezas, solo en debilidades, solo en ataques del diablo, solo en problemas, que en su trabajo le dijeron, que el amigo le dijo que, miren, hermanos, el que es de Dios no va de derrota en derrota, va de triunfo en triunfo hasta la venida del Señor. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta hora. Hay algo muy importante, hermanos. Hay una petición que usted debe de hacerle como pueblo de Dios al Señor. Óigame bien, hermanos. El Señor Jesucristo le decía: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, al último ángel, el ángel que está realizando la última y la más escasa de las ciegas. Es el ángel de la Odisea. Y está realizando, hermanos, la cosecha más triste. Muchos dicen que en este tiempo va a haber una gran cosecha. No, hermanos. La Biblia dice, Cristo dice: yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Hoy muy pocos oyen la voz de Cristo, hermanos. Muy pocos escuchan la voz del Señor. Hay muchos cristianos que no saben hacer diferencia entre una cosa y otra. Todo les parece bueno. Todas las iglesias les parecen de Dios. Todos los que predican el evangelio les parecen que son siervos. Todo. No saben hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Están ciegos todavía. No saben hacer diferencia en que el mundo no le agrada a Dios. No saben hacer diferencia en que el pecado Dios lo abomina. Muchos no saben hacer diferencia todavía. Hay que pedir a Dios, hermanos, que nos abra los ojos, que nos haga entender qué es lo que a Él le agrada y qué no le agrada a Dios. Yo voy a hacer una invitación. Si en esta noche Dios le habló a alguien y en esta noche quiere abrirle su corazón a Cristo,
que entregarle su vida al Señor, yo le invito a que se ponga de pie. ¿Habrá alguien en esta noche? Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más? Póngase de pie. Si el Señor le ha hablado y en este momento quiere venir a los pies del Señor, venga a decir al Señor: Señor, yo quiero estar en tu alfolí. Si usted lo quiere hacer con todo su corazón, yo le invito a que se ponga de pie en este momento. ¿Habrá alguien más que quiere ponerse a cuentas con Dios en este momento? Hágalo, venga al frente. Póngase de pie, venga aquí al frente a doblar sus rodillas. No hay excusa, hermanos. Nosotros no tenemos justificaciones. Usted puede decir, hermanos, que yo no oro porque el tiempo, que mi trabajo, cualquier cosa, hermano. No hay pretextos. No hay excusas para dejar de orar. No hay, hermano, ninguna excusa para dejar de estar en comunión con Dios. No, hermano, de ninguna manera. Las excusas el diablo las pone. Nosotros tenemos una grandísima responsabilidad. La única manera de vencer al diablo es a través de la oración, hermano. Dios nos llama a orar cada vez más. ¿Quién podrá estar de pie sin orar? ¿Quién podrá estar en la presencia de Dios, hermanos? ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios si no es a través de la oración? El Señor dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No es el acercarse a la iglesia lo que nos acerca a Dios, hermanos. Es el orar lo que nos acerca a Dios. ¿Habrá alguien más? Yo sé que Dios está hablando. ¿Habrá alguien más que quiere ponerse cuentas con Dios en este momento? Hágalo en este momento. Venga. No se va a acercar usted aquí a este atrio, sino se va a acercar a Dios. Se va a acercar verdaderamente a Dios. Usted va a cerrar sus ojos y va a elevar su alma delante del Señor y le va a decir: Padre, aquí estoy humillado delante de tu presencia. Aquí estoy humillado. Límpiame de pecado. Quita las sutilezas de mi vida. Líbrame de la carne. Líbrame de toda obra del diablo. Yo quiero resistir a Satanás. Dígaselo al Señor con todo su corazón. Dígale: Padre, quiero humillarme delante de ti. Mis cargas las quiero dejar a tus pies. Quiero sentir tu presencia gloriosa. Dígaselo al Señor, hermanos.